explicar cómo se hacía el quiz 2 de la unidad 5. Este quiz era sobre capacitores y bueno, nos dice como datos, bueno, nos dan este circuito con 3 capacitores y una batería que es la que está proporcionando el voltaje en el circuito. Ahora, nos dan como datos que el capacitor 1 tiene de capacitancia 3.1 por 10 a la menos 9 Faraday. El capacitor 2 tiene 1.3 por 10 a la menos 9 Faraday. Y el capacitor 3 tiene 3.7 por 10 a la menos 9 Faraday. Y bueno, el voltaje de la batería es de 14.9 volts. Ahora, ¿qué es lo que nos preguntan? Nos preguntan cuál es la caída de potencial en el capacitor 2. La caída del potencial es lo mismo que el voltaje, entonces prácticamente nos están preguntando cuál es el voltaje en el capacitor 2. Ahora, para resolverlo, lo primero que vamos a hacer va a ser sacar la capacitancia equivalente en el circuito. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero vamos a tener que resolver este sistema, que son el capacitor 3 y 2 que están en paralelo. Ahora sabemos que por la teoría que para sacar la capacitancia en paralelo va a ser capacitancia N más capacitancia N, y eso nos debería dar la capacitancia equivalente en paralelo. Y bueno, entonces vamos a hacer eso, considerando que esos dos están en paralelo. Entonces la capacitancia en 2, 3, si lo queremos anotar para tener en cuenta que son de estos dos capacitores, va a ser igual a C2 más C3, donde entonces la capacitancia de 2, 3 va a ser 1.3 más 3.7, que nos va a dar 5 por 10 a la menos 9. Esto porque 1.3 más 3.7 es 5, y esto, como tienen el mismo exponente, nada más se arrastra. Ya tenemos la capacitancia 2, 3. Entonces, este sistema en realidad ya no se va a ver así, sino que va a ser, aquí está el voltaje, y vamos a tener aquí dos capacitores. Este va a ser el capacitor 1 y este el capacitor 2, 3, que es el que sacamos. Y podemos ver que entonces estos dos capacitores van a estar en serie, ya no van a estar en paralelo. ¿Y cómo se saca la capacitancia en serie? Bueno, la capacitancia equivalente en serie se saca 1 sobre capacitancia equivalente es igual a 1 sobre capacitancia N más 1 sobre capacitancia N más el número de capacitancias que tengamos, según la teoría. Entonces vamos a tener 1 sobre la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2, 3. Entonces la capacitancia equivalente va a ser, vamos a tener 1 sobre capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre el valor de C1, que es 3.1 por 10 a la menos 9, más 1 sobre lo que habíamos sacado aquí, que es 5 por 10 a la menos 9. Y esto nos va a dar que la capacitancia equivalente es de 1.9135 por 10 a la menos 9 faradios. Esa es la capacitancia equivalente de todo el sistema, y entonces en vez de tener esto, vamos a tener solo una capacitancia, y eso va a ser la capacitancia equivalente. Ahora, regresando a nuestra pregunta anterior,
nos piden el voltaje en 2. Sabemos que para sacar el voltaje vamos a tener la fórmula de... Para sacar la capacitancia tenemos la fórmula de capacitancia es igual a carga sobre voltaje. Ahora, si consideramos que vamos a usar la capacitancia equivalente, vamos a tener capacitancia equivalente entre carga entre voltaje. Ahora, esto despejando la carga vamos a tener capacitancia equivalente por voltaje es igual a, perdón, sí, va a ser igual a la carga. Ahora, ¿cuál es la carga? La carga va a ser igual a Q2 más Q3, considerando que queremos sacar el voltaje en 2. Y sabemos que Q2 es igual a capacitancia por voltaje. Y considerando que es un sistema en paralelo, tenemos que el voltaje va a ser igual. Entonces voltaje 2 va a ser igual a voltaje 3. Y la carga es la que va a cambiar. Bueno, entonces sabemos que los voltajes van a ser iguales y que la Q va a cambiar. Ahora, utilizando esto, vamos a tener para la Q2, sabemos que su fórmula va a ser su capacitancia 2 por su voltaje 2. Para la Q3 va a ser capacitancia 3 por voltaje 3. Y para la Q normal va a ser la capacitancia equivalente por el voltaje. Ahora, sabemos que por esto que B2 es igual a B3. Entonces esto lo podemos poner en términos de B2 para hacer la ecuación más simple. Y después podemos simplificar donde sacamos el voltaje 2 y adentro ponemos el factor de C2 más C3 y esto igual a la capacitancia equivalente por el voltaje. Y nos piden el voltaje en 2. Entonces es muy fácil, ya nada más despejar, donde vamos a tener que voltaje 2 va a ser igual a la capacitancia equivalente por el voltaje entre la capacitancia 2 más la capacitancia 3. Que esto, poniéndolo en números, va a ser la capacitancia equivalente de 1.9135 por 10 a la menos 9. Eso va a ser multiplicado por el voltaje de la batería, que es 14.9. Eso entre la capacitancia 2, que es 1.3 más 3.7, que aquí ya la tenemos, va a ser 5 por 10 a la menos 9. Y metiendo eso en la calculadora, nos va a dar que el voltaje 2 es igual a 5.7 voltios. Por lo tanto, esta es la respuesta de nuestro problema. Y eso sería todo. Gracias.